Decimos que el teorema de Stokes es en sí cómo relacionamos una integral de línea con una superficie. Pero ¿qué tiene que ver la superficie y la curva para esa integral de línea? Y es la siguiente: si nosotros tenemos una superficie y esta superficie tiene límite, o sea, tiene una frontera, de tal forma que esto sería como una superficie, pues solamente el objeto bidimensional curvo, y aquí tendríamos que esto sería una superficie Z. Acá abajo tenemos una curva C cerrada. Es algo así como cuando nosotros pelamos una naranja y nos quedamos con la cáscara. La cáscara queda así, a veces sale un pedazo así. Ok. La frontera, no, son estas curvas que aparecen acá. Entonces, ¿qué es lo que dice Stokes? Mire, podemos relacionar algo muy interesante, y es si la integral de línea a través de esa curva la vamos a relacionar con la superficie que se tiene arriba. Pero surgen preguntas como esta. Entonces, yo tengo aquí la figura número 1. Y ahora veamos qué pasa si yo tengo, profesor, un cono. Lo mismo. Tendríamos la curva abajo, el cono es hueco, no es sólido. Y de pronto la pregunta la perfecciona la persona y dice, profesor, y en vez de un cono yo pongo un paraboloide. Dice, lo mismo. Lo que usted haga con esa curva lo va a relacionar allá, independiente de qué forma tiene eso. El resultado va a ser el mismo. ¿Va a ser el mismo ante qué? Dice, estamos trabajando que todas estas superficies están sometidas ¿a qué? A un campo vectorial. Y esos campos vectoriales pueden ser flujos. Entonces, si yo tengo una superficie como esta, y aquí viene un flujo, pues lo va a atravesar. Entonces, lo que vamos a tener acá es una cantidad, ¿no?, de líquido, centímetros cúbicos por minuto, o vamos a tener una densidad eléctrica o una intensidad magnética, atravesando una región que aparece aquí. Entonces aquí tenemos una región grande, S, que sería toda esa superficie que tenemos allá. Entonces, lo que habíamos dicho ayer es que la integral de línea, cuando tenemos un campo, la podemos relacionar con una integral de superficie, con el rotacional de ese campo, punto n de S. O sea, un producto punto lo vamos a relacionar de una manera, de una integral sencilla a una integral doble, a través de una transformación del campo vectorial utilizando el rotacional. Rotacional me va a generar un comportamiento de un campo. Cuando yo le aplico el rotacional a un campo vectorial, simplemente estoy tratando de que la resultante alrededor, el cual gira, ¿no?, algo, es paralelo al vector
que viene del producto cruz en este caso. Bien, entonces teníamos un ejemplo en donde se decía z era igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y esta es una superficie. Entonces ya tenemos uno de los actores de esta telenovela, la superficie. El otro actor es el campo vectorial. El campo vectorial era f, que depende, era 2z, x, y cuadrado. Podemos tomar un software, dibujar ese paraboloide que aparece ahí y a un lado podemos dibujar un montón de flechitas que son todos los vectores, pero solamente nos interesan los vectores que están atravesando la superficie. Bien, entonces vamos a hacer un dibujito, dijimos ayer, y tenemos un paraboloide. Vamos a ubicar un vector normal a la superficie, y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a calcular qué pasa en la curva. Pero para hablar de esa curva necesitamos saber en dónde está ubicada la curva. Y habíamos dicho que cuando z era igual a 0, entonces lo que tenemos nosotros es, si esta es la ecuación principal, esto se transformaría entonces en x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y esa sería la curva. Muy bien. Entonces estamos interesados en lo siguiente, en realizar primero la integral de línea y luego vamos a aplicar el teorema de Stokes, transformar esto a través de un rotacional y luego proceder a hacer la integral doble y comparar los resultados. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Y esto sería igual a ¿qué? Tenemos el campo, que es 2z x y cuadrado. Entonces, tendríamos 2z, x, y cuadrado. Punto. Sabemos que dr es dx, dy. Entonces he colocado todo de manera vectorial. Esto a través de una curva C que tenemos ahí, alrededor de esa frontera. Listo. Perdón, yo voy a cuadrar esto acá bien porque son en 3 dimensiones, en R3, dx, esto ya no escribe por acá, dy, dz, ahí sí cabe. Listo, entonces realicemos el producto, punto, y quedaría 2z de x más x de y más y cuadrado de z. Y es lo primero que hacemos, realizar ese producto, punto que hay ahí. Como estamos ubicados, la curva está ubicada en
z, vamos acá, igual a 0, ¿qué pasa? Que esta parte se vuelve 0, desaparece, porque estamos en z igual a 0. Y el diferencial, obvio, también 0 porque z vale 0, menos todavía. Entonces la integral se vuelve algo muy sencillito, solamente quedaría eso, simple por el hecho de z está 0 y la curva está ubicada ahí. Entonces me quedaría que la integral sería solamente eso. Como vamos a trabajar en una curva circular, pues utilizamos coordenadas polares. Es mucho más cómodo, ¿verdad? Entonces nos quedaría que esto sería, por un lado, x será igual r coseno de teta, y será r seno de teta, o podemos hacer una parametrización, si se quiere, también. La circunferencia es esta. Si la circunferencia es esa, entonces diríamos que x es igual a 2 coseno de t y y es igual a 2 seno de t. Más práctica. De acá decimos que dy es igual a 2 coseno de t dt. Entonces me quedaría integral x es igual 2 coseno de t y dy es 2 coseno de t dt. Y decimos que t haría todo el viaje entre 0 y 2pi, toda la vuelta. Muy bien. ¿Esto cuánto nos da? Integral 0, 2pi, tendríamos por aquí 4 coseno cuadrado de t dt. Muy bien. Coseno cuadrado de t es lo mismo que tener 1 más coseno de 2t sobre 2. Tendríamos 4 de 0, 2pi, 1 más cos de 2t sobre 2 dt. Estos serían dos integrales. Una integral sería un medio de t y la otra sería integral de coseno de 2t. La integral del coseno es seno de 4t 0 y seno de 0, 0, 0, entonces solamente quedaría 4 entre 0 y 2pi. 4 medios sería 2t. Total, esto nos daría 4pi. 2t, 2, 4, 0, 0. La respuesta de esa integral es 4pi. Listo. Entonces, por ese lado, hemos hecho un ejercicio de repaso, digámoslo. Ya tenemos esto. Ahora, vamos a hacer la integral que corresponde a el rotacional de ese campo punteado con el diferencial de área en el sentido normal de la superficie. Empecemos. Stokes dice, una integral de línea la podemos hacer igual a una integral de superficie, donde elaboramos una transformación vectorial. Aplicamos el rotacional a un campo y lo punteamos con la superficie. A ver qué pasa. Habíamos dibujado nuestro paraboloide y teníamos aquí
un vectorcito normal a él. Y tenemos también el campo, vamos a escribirlo acá, que es 2z, x, y cuadrado. Stokes dice, hagamos una integral, hagamos el rotacional de ese campo y vamos a puntearlo con n de s. N de s es una de las cosas aquí interesantes que tiene que ver con lo del video, y es, ¿qué significa eso? Cuando nosotros tenemos, hablábamos ayer, un diferencial de área, un ds, orientado con un vector normal, es como si tratásemos de mostrar un vector indicándolo como si fuera un área. Hay algo que vamos a decir y es lo siguiente. N de S, donde N es un vector, pongámoslo así, lo vamos a hacer igual a el gradiente de G, que es el gradiente de la superficie de A. Básicamente es eso. Donde ¿qué es de A? De A es lo mismo que una pequeña observación que viene de esto. Esto lo hacíamos igual a el gradiente de G, que lo estuvimos trabajando ayer, sobre G, multiplicado por 1 más dz de x, bueno, al cuadrado más dz de y al cuadrado de a. Pero nosotros sabemos que si le sacamos la magnitud al gradiente, que es el vectorcito normal que nos aparece ahí, esto siempre va a ser igual a 1 más z de x de z de y, quedaría así. En otras palabras, este y este cancela y por eso nos aparece de esa forma. Entonces, siempre que tengamos n como vector normal, ds, que es un escalar, es un diferencial de superficie, lo podemos igualar al vector gradiente por dA. Entonces, acá, y voy a dx de y. El día de ayer estuvimos trabajando de cómo se obtenían vectores normales a diferentes superficies, a un cono, a un cilindro, a un paraboloide, etc. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Entonces, empecemos a trabajar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Esto. Rotacional de F igual I J K de X de Z. Y el campo que es 2z x y cuadrado. 2z x y cuadrado. Por favor, calculen el rotacional. Bien, entonces tendríamos la primera componente y sería, derivada parcial de este sería 2y. 2y. Coma. Tercero. Entonces quedaría 1. Ya quedó el listo. Ese es el rotacional. Ese es un nuevo campo vectorial. Listo. Entonces ya tenemos el rotacional. Ahora miremos la parte normal de la superficie. Hemos dicho que
el gradiente de G multiplicado por dA correspondería a lo que hemos llamado n de S, que sería otro vector. Entonces, el vector gradiente, ¿quién es G? Nosotros sabemos que z es igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces creamos una superficie de nivel diciendo que G ahora depende de x, y y z para poder hacer un vector normal, y esto será z menos 4, quedaría así. Y esto igual a 0, ¿verdad? Pasamos a un lado de z y ahora más y cuadrado, ¿sí? Cambia todo el signo en eso. Entonces tenemos acá que el gradiente de G será derivada de todo esto respecto a x, sería 2x, respecto a y, 2y, y quedaría así. Ese sería el gradiente. Entonces, ¿qué nos queda? Integral. Entonces, el rotacional que acabamos de obtener, 2y, 2, 1, 2y, 2, 1, punteado con el gradiente 2x, 2y, 1, dA. Nos quedaría de esa forma. Y aquí vamos a caer en el campo de las integrales dobles, donde hay que región tipo 1, tipo 2, volvemos a lo mismo de lo mismo, ¿verdad? Porque es una integral de superficie. Listo. Hagamos este producto punto. Entonces, resumiendo, hacemos el rotacional y aquí a este lado simplemente colocamos el gradiente de A. Esto nos muestra lo que vimos ayer en cuanto al diferencial de área. Yo lo puedo transformar en esto. Cuando vimos integrales de superficie, si yo tengo una función como 4 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a z, si yo aplico el radical para calcular la integral de superficie, me aparecería un mamotreto de integral, que para evitarme eso trabajo más bien con el gradiente, que es un vector. Lo punteo y hacemos una integral sencilla. Entonces hagamos el producto punto. Dos por 2, 4. Entonces 4xy más 4y más 1. dA. dA es un escalar, ds es un escalar a menos que yo le coloque ds vector o dA vector. Listo. La región es la circunferencia que está abajo. Todo es un círculo. Entonces, tendríamos que la región que ponemos aquí, R, correspondería a nuestra gráfica original que proyecta el paraboloide. El paraboloide está proyectando toda esta región y es una circunferencia así, de radio 2. Entonces nos venimos para acá y decimos, esta región R es la que yo voy a trabajar en la integral. Podemos utilizar coordenadas cartesianas o podemos utilizar coordenadas polares, como es circular, polares. Entonces decimos, R polares ¿y qué tenemos? Integral 4 R cos teta R sin teta más 4 R sin teta más 1 y dA quedaría R
de r de teta haciendo la transformación a coordenadas polares. Bien, teta entonces iría de 0 a 2pi, daría toda la vuelta, ¿no? Y r, pues sabemos que arrancaría de 0 y va solamente hasta 2, porque si aquí dibujamos la región, de radio 2. Ok. Cero, 2pi, 0, 2, y tenemos que esto sería 4 r cubo cos teta sin teta, más 4r cuadrado sin teta más r de r de teta. Esperamos que esta integral nos dé el mismo resultado de la otra integral que hicimos al comienzo, y con eso verificamos el teorema de Stokes, que dice que, hombre, yo tengo pereza de hacer una integral de línea, entonces hago más bien una integral de superficie. Uy, esa integral de superficie está muy complicada, mejor hago una integral de línea. Entonces yo busco cuál es el camino más fácil, transformando una en la otra. De eso se trata. Entonces, este sería r a la cuarta sobre 4, ¿no? Y este sería r al cubo, 4 tercios, seno, y luego r cuadrado sobre 2, etcétera.